Hola amigos de Spectator Side, vamos a ver un film cuya primera parte fue realizada y presentada hace 36 años para ser exactos, por allá por 1986. 36 años, tanto tiempo, casi tanto tiempo como el que yo llevo sin levantar algo. Un film que en ese entonces nos llegó de la mano del director Tony Scott, el hermano del famoso Ridley Scott. Es Top Gun. En este caso vamos a estar hablando de Top Gun Maverick, que es la segunda parte. Y vamos a estar develando un poquito, si bien no hay tantas cosas que se pueda llegar a criticar, según mi punto de vista como siempre, si realmente es el film del año como vaticinan por todos lados, es tan buena, o el resto de todo lo que se está levantando es una porquería. Lo veremos ahora en breve, no sin antes olvidarnos de ver la ficha, que como siempre está compuesta por el cast. En este caso va a ser abreviado, porque si tuviera que hacer el cast de todos los personajes y todos los actores que hay, estaríamos más o menos 36 años más explicándolos, así que simplemente nos vamos a centrar en los tres personajes principales, digamos, y no olvidarnos obviamente de las apariciones especiales, o la aparición especial en este caso también, que esto Val Kilmer, inclusive en su condición. Como dije, cast, argumento y 4 datos interesantes como para no empacharse y poder seguir adelante. Una vez visto eso, empecemos a hablar ya de lo que es el film, de lo que yo he visto, las cosas buenas, las cosas malas que le he visto, dividiéndolo muy brevemente en una crítica con y sin spoiler. Sin más, entonces, de este film del 2022 que ya se está estrenando básicamente, que es Top Gun Maverick. Ya que dice algo como esto. Esta película fue dirigida por Joseph Kosinski y está protagonizada por Tom Cruise como el capitán Pete Maverick Mitchell, Miles Teller como el teniente Bradley Rooster Bradshaw, Jennifer Connelly como Penny Benjamin y la participación especial de Val Kilmer como el almirante Tom Iceman Kazansky. Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, el capitán Pete Mitchell, nombre clave Maverick, parece estar estancado. Siendo forzado por sus superiores como una última oportunidad, tendrá en sus manos la tarea de elegir y preparar a un equipo conformado por lo mejor de Top Gun. Entre ellos se encontrará el teniente Bradley Bradshaw, nombre clave Rooster, que no es otro más que el hijo de su amigo Gus. La difícil misión y el desprecio de Rooster abrirá viejas heridas en Maverick, que lo llevarán a una encrucijada. Por un lado, el choque entre el deber y su promesa de proteger a Bradley, y por el otro, su incapacidad de aceptar que su carrera como piloto de combate llega a su fin. Número 1. El Mustang P-51 de la Segunda Guerra Mundial, valuado en $4 millones que se ve en esta película, es propiedad de Tom Cruise, quien, como se sabe, es un piloto consumado en la vida real. Número 2. Val Kilmer y el propio Cruise son los únicos actores del elenco original que repiten sus papeles. Durante una entrevista del 2019, Kelly McGillis dijo que no le pidieron que apareciera en esta película. Cuando se le preguntó por qué pensó que no la contactaron, dijo que probablemente era porque soy vieja y gorda y me veo apropiada para mi edad. Y de eso no se trata toda esa escena. Prefiero sentirme absolutamente segura de mi piel y de quién y qué soy a mi edad, en lugar de valorar todas esas otras cosas. Número 3. Originalmente la propuesta de hacer esta secuela surgió en el año 2010, cuando la Paramount Pictures hizo una oferta al productor Jerry Bruckheimer y al director Tony Scott, hermano del famoso Ridley Scott y encargado de la realización de la cinta original en 1986. Si bien Scott y Tom Cruise empezaron a trabajar en las nuevas ideas, todo quedó paralizado cuando el primero se suicidó. El 19 de agosto del 2012, Tony Scott, de 68 años, se quitó la vida saltando del puente Vincent Thomas en el puerto San Pedro del distrito de Los Ángeles, California. En un comunicado oficial, las autoridades anunciaron que el deceso fue por heridas múltiples con objetos contundentes, y que si bien la víctima no poseía ninguna condición médica que justificara esta decisión, habían encontrado en su sistema, a niveles terapéuticos, mirtazapina y esopiclona, fármacos conocidos por causar pensamientos suicidas. Sin embargo, en una entrevista del 2014, Ridley Scott describió la muerte de su hermano como inexplicable y contradijo al forense, alegando que Tony había estado luchando una larga batalla contra el cáncer, pero que la familia decidió mantenerlo en privado.
Y número 4. En el año 2015, Val Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta. Producto de los tratamientos a los que se sometió, desgraciadamente su voz fue gravemente dañada, motivo por el cual se había retirado. Sin embargo, Tom Cruise pidió expresamente que vuelva para poder estar otra vez en la cinta. Esta es la razón por la cual tanto Val Kilmer como su personaje comparten la misma patología. En la vida real, Kilmer se unió a la empresa Sonantic, quienes desarrollan soluciones de ingeniería de sonido para cine, TV, etc. Ellos crearon una inteligencia artificial que genera modelos digitales de voz. Esto lo logra a través de algoritmos y del aprendizaje de la voz de la persona mediante el estudio de archivos de audio de la misma. El resultado es un ejecutable que reproduce cualquier tipo de frase con la voz de su dueño, en este caso, Val Kilmer. Gracias a esta nueva tecnología, el actor ha podido regresar a su trabajo. We all have the capacity to be creative. We're all driven to share our deepest dreams and ideas with the world. When we think of the most talented creative people, they speak to us in a unique way. A phrase we often hear is having a creative voice. Tras haber visto entonces la ficha, pasamos a hacer la crítica sin spoiler, obviamente, de lo que he visto. Primer apartado al cual me quiero detener es la fotografía. Esta película no centra tanto su atención en brindarnos imágenes tan fuertes como lo que era un Tom Cruise reflexionando sentado sobre su moto en un atardecer mientras salía un avión en la pista de aterrizaje. No busca eso, pero sí centra su atención en lo que es el motor del film, que son las escenas con los aviones, los combates, el entrenamiento. Todo eso está mucho más laburado, está mucho más avanzada la tecnología. Y recordemos que Tom Cruise, como piloto que es, y al estar tan metido en lo que fue la producción de la película, exigió que todo el cast tenga que someterse a un entrenamiento de fuerza G para poder soportar la presión y para que todas las escenas que nosotros vemos cada vez que ellos están arriba del avión, efectivamente estén arriba de un avión y no sea con un fondo verde y no sea hecho con CGI. Obviamente no son los actores los que están manejando el avión, sí son los que están sentados ahí adentro. En el apartado de la música, desgraciadamente, a mi criterio personal, ya encontramos una diferencia que tira al favor de la original. No se hizo una actualización, no se hizo un cover de lo que fue el himno de Satriani. Entonces voy a centrar mi atención en el aspecto de lo que es la parte romántica musical. Y desgraciadamente, a mi criterio, creo que la canción de Lady Gaga no le llega a la altura de lo que fue un Take My Breath Away de Berlín. Es mucho más fuerte la otra canción, tiene mucha más presencia, mucho más cuerpo y no resulta tan genérico como la canción de Lady Gaga. Fanáticos de Lady Gaga, no me linchen. Esto no quiere decir que ella no sea una buena profesional o que no sea una buena artista. Pero en comparación de una con la otra, le tengo que dar el brazo a torcer a la película original y a la asociación o grupo, como le quieran decir, Berlín. En el apartado de las actuaciones, todas son, como suelo decir, correctas. No hay nadie que esté por debajo de la vara de lo que uno debería esperar en un film de este calibre y con este presupuesto. Todos están correctos dentro de sus papeles. Y el último punto, y no por esto el menos importante, la historia. ¿Es realmente la historia buena? ¿Es realmente mala? La historia ha evolucionado. Cada vez que uno escribe una historia, cada vez que uno está metido en una historia, la historia demanda en algún punto evolucionar. Y después de 36 años, esta historia Top Gun evoluciona hacia el siguiente peldaño que tenía que evolucionar con los siguientes recursos que tenía que tener. Lo hace de una manera apropiada. Pero, solapado, mezclado con determinados refritos que ya hemos visto. Como lo que fue tener su entonces a un Val Kilmer haciendo un Iceman, que era el tipo cancherito, que era el tipo que era el mejor piloto, pero que era una buena persona. Y ahora tener, por ejemplo, a Glenn Powell haciendo de Handman, que básicamente sería un Iceman 1.0, porque es un refrito, es lo mismo. Y acá, como también hemos visto en los datos interesantes, hemos desplazado a Kelly McGillis
hemos puesto a Jennifer Connelly para rellenar un interés romántico, que esto es algo que particularmente creo que no hacía falta, creo que no era necesario, tranquilamente la historia se podría haber llevado sin necesidad de tener que poner un interés romántico, que eso ya después voy a hacer un hincapié y un punto en particular sobre este apartado. Miles Teller no deja de ser una versión de lo que fue un Maverick, un poco más, digamos, verde. O sea que hay un gran refrito en ciertos aspectos documentales. Maverick sigue teniendo sus conflictos con las autoridades, con sus superiores, y sigue resolviéndolos como se le da la gana a él. O sea, en grandes parámetros ha habido un refrito. Y en cosas muy específicas, gracias a Dios, la historia ha evolucionado hacia donde debería evolucionar. Esto lo hace, todos estos puntos, ¿la hacen una película mala o la hacen una película buena? Lo veremos después de la crítica con spoiler, que tiene una advertencia como esta. Hecha la advertencia de spoiler con cambio de luz un poco más amplia por problemas técnicos y con mi habitual compañero acá Machete, gracias por no dejarme solo, paso entonces a comentarle qué es lo que vi flojo de la película. El primer aspecto que era el que había dejado en el tintero son las escenas románticas. Demasiado pérdida de tiempo en lo que es la parte del romanticismo. ¿Por qué estamos obligados a tener que abrir el libro de fórmulas y que el protagonista deba tener un interés romántico? Si es algo que se podría haber solucionado de otra manera o ni siquiera se tendría que haber considerado. No es obligatorio que el protagonista deba tener un interés romántico, para nada. Y algunos me pueden decir, bárbaro, pero Jennifer Connelly lo que sirve es como la contraparte que escucha los conflictos y cómo se siente Tom Cruise. Y eso se los voy a agarrar con pinzas y se los voy a dejar colgado acá, precisamente, para después retomarlo otra vez. E ir al siguiente punto, que es el conflicto entre Rooster y Maverick. Este conflicto del resentimiento que tiene Rooster porque Maverick le dio los papeles en la marina para atrás, Rooster perdió 4 años de carrera. Este conflicto es lo más débil que hay. Vuelven a pecar, como hemos hablado en infinidad de casos, de situaciones que se estiran y que se solucionan con 5 minutos de charla. Él le justifica a Jennifer Connelly, que básicamente sería como una parte psicóloga, que él le prometió a la madre de Rooster antes de que muera que iba a evitar que pongan una profesión tan riesgosa como lo que es ser un piloto de combate. Y me parece excelente, pero es una problemática, un conflicto que se soluciona con 5 minutos de charla. Che, loco, yo le prometí a tu vieja que iba a proteger. Ah, bueno, ¿te perdono o no te perdono? Y les recuerdo esto. Si la madre no quería que él sea piloto, me imagino que hasta antes de morir le debe haber repetido constantemente: no siga los pasos de tu viejo, no te metas en esa profesión. O sea que cuando Maverick le argumenta que no lo hace para que Rooster no piense mal de la madre, cuando Maverick se lo hubiese comentado, el otro no se hubiera sorprendido porque ya sabía que la madre toda su vida le dijo: no siga los pasos de tu viejo. Vuelvo a tomar lo que había dejado en el tintero y lo vuelvo a poner acá. Precisamente podríamos haber desplazado el papel de Jennifer Connelly y lo podríamos haber puesto a Rooster. Podríamos haber puesto que precisamente el descargo que hace Maverick de cómo se siente y sus frustraciones lo haga con Rooster, con lo cual en el laburo de personajes eso hubiera hecho hubiera producido una mayor fortaleza entre ambos personajes, porque él hubiera abierto su corazón de cómo se sentía, Rooster lo hubiera terminado de consolidar como una figura paterna. Chicos, Hollywood, idea gratis. ¿Me explico? Y el conflicto, en lugar de estar poniendo eso de los 4 años perdidos, lo podrían haber solventado desde el aspecto de que Rooster, por ejemplo, si no querían laburarlo, de que Rooster todavía esté resentido porque le eche la culpa a Maverick de la muerte de Gus. Eso es un conflicto mucho más pesado y mucho más difícil de solucionar. Y eso sí sería complicado de llevar adelante, de tener que estar al lado del tipo que vos pensás que por culpa de él perdiste a tu viejo.
eso es un conflicto difícil de solucionar. Y eso es un conflicto que por más que te sientes a hablar, la otra persona, si está enseguecida de que es tu responsabilidad, no lo va a solucionar tan fácil. No de tener que ponerlo y sacarlo como un conejo de la galera, de que Handman le tire claro, porque tu viejo volaba con Maverick y murió y se vayan a las manos y vos digas, ¿y esto qué viene? ¿A qué le importa que esté diciendo estas pavadas ahora, Handman? ¿Qué carajo te metes? ¿A vos qué te importa? Sin embargo, el conflicto que ellos optan por mantener es este de los 4 años perdidos, que es un super mega conflicto que, vuelvo a repetir, en 5 minutos de charla se hubiera solucionado. Sigo. Tanta pérdida de tiempo en esto del romanticismo, y sin embargo, el entrenamiento quedó en la nada. O sea, algunos me dirán, no, hay muchas escenas de entrenamiento. Sí, estamos de 10, pero cuando llega el momento de que Maverick es relevado como profesor y el almirante toma control de la misión, diciéndoles que le va a dar un margen mayor, que esto, que lo otro, nadie había pasado el ejercicio. El único que creo que lo podía hacer era Handman. Este ejercicio de tener que volar por medio de un cañón cuyos superiores había antiaéreos, llegar hasta un valle, hacer un bombardeo de precisión y casi de manera vertical tener que salir evitando una montaña para poder escaparse antes que lleguen los refuerzos aéreos. Vamos a dividir esto en varias partes. Primera parte sobre este punto específico. Me resulta muy difícil pensar de que haya otras naciones que tengan mayor tecnología que Estados Unidos en lo que es sus recursos armamentísticos. Según la película, no, porque hay, no sé, tal país que tienen aviones que son 10 veces mejores que los nuestros. Me sorprende creer que precisamente Estados Unidos, que está metido en cuanto conflicto militar, no esté a la vanguardia de la tecnología. Según ellos sí, pero ponele que sí, ponele. Cuando llegan el momento de que lo relevan a Maverick como siempre haciendo la suya, vuela él por el medio de el cañón, hace el bombardeo de precisión, sale de manera vertical, que el problema que había era soportar la fuerza G, la presión que se hacía al tener que volar de manera vertical tan alto y tener que bajar otra vez, y les demuestra a todos de que él lo puede hacer en 2 minutos y medio, como para que a él lo terminen, como siempre, en vez de dándole una patada en el traste o nombrándolo capitán. Pero el resto no lo había pasado el entrenamiento. Siempre fallaba en algún punto, y sin embargo cuando van a hacer la misión todos lo hacen perfecto, casi. Me refiero al vuelo. Después el hecho de tener que bombardear, bueno, como tienen que usar una maquinita es otro tema. Pero lo sacan de la galera, porque el entrenamiento no lo termina de pasar nadie, ni él les da una resolución que vos digas, bueno, bárbaro, a través de lo que Maverick les dijo, ellos lo aplicaban y pudieron salir y lo podemos hacer porque nosotros nos graduamos en Top Gun y somos lo mejor de lo mejor. Completamente que queda en la nada, que de repente te dicen, bueno, ahora vos sos el capitán, bueno, vamos y lo hacemos, pum, lo podían hacer, sino que hasta el momento tenían 3 semanas que encima le acortaron el tiempo para poder hacer la misión del bombardeo, o sea que en realidad el entrenamiento, no sé, lo sacaron del traste. Último punto sobre generalidades que hablamos, visto malo, y es precisamente arraigado a esto que justo estaba hablando, el tema de las resoluciones casuales. Nadie pasó el entrenamiento salvo uno. Pero, con casualidad, todos pueden volar por el medio del cañón a la velocidad requerida. Rooster se quedó como 4 kilómetros atrás de ellos porque tenía miedo siempre de acelerar, pero cuando el chabón acelera, llega a tiempo. Qué casualidad. Qué casualidad que ya cuando arranca la película sabés que lo va a hacer. Que mejor que Rooster era Handman, y sin embargo Tom Cruise, como avión de apoyo, el avión de apoyo que iba con él, lo elige que sea Rooster. En la vida real yo te puedo requerer, loco, pero si el otro es mejor que vos y yo voy a ir a hacer una misión, es una locura, porque él se lo dijo desde el arranque. Esta misión era muy complicada de hacer, que tenían que ser todos pilotos super mega archis estrellas y haces. Lleve al otro porque no, yo confío en que vos vas a escuchar tu voz de interior, no vas a pensar más en nada. Distinto te va a ser un super aviador. Las pelotas, quedate acá vos en la guardia, traeme al otro que es mejor, porque me van a bajar de un misilazo a mí.
Pero bueno, como es una película, lo tiene que llevar al otro para que eso, en lugar de 5 minutos de charla, solvente los roces entre ellos y despierte el cariño que sentía Rooster por Maverick en realidad. Regado esto de las casualidades, qué bueno que, o casualidad, lo bajan a Maverick, lo bajan a Rooster por salvarlo a Maverick, y o casualidad, ellos vuelven a la pista de aterrizaje, donde están los hangares del enemigo, que también lo habían bombardeado desde el portaaviones, le habían tirado unos como 20 misiles, le habían destrozado toda la pista, o casualidad queda un hangar en pie, con un avión del año del pepino, porque se lo dice Rooster, que casualmente anda. ¡Qué casualidad! Es una super mega casualidad. Ya de por sí, esa resolución, que es casi, a mi criterio personal, infantil, de que después Maverick tenga que pelear con los dos aviones de última generación, como le diga, y que el otro siga sustentándose con el no, porque vos dijiste que no importa el avión, importa el piloto. Sí, vos podés ser muy bueno, pero si yo tengo una máquina que es 10 veces mejor que la tuya, por más buen piloto que seas, si mi avión se mueve 10 veces más rápido que el tuyo, capta la señal para dispararte 10 veces más rápido que el tuyo, maniobra 10 veces mejor que el tuyo, por más bueno que vos seas, si son 2 contra 1, vas a perder. De hecho, más o menos es lo que pasa. Más o menos es lo que pasa. Ahí. Y sin embargo, son todas casualidades. O casualidad, Hanman le habían negado la autorización para que salga a brindarles apoyo, pero cuando ellos están a punto de ser reventados, porque, cosa que nunca pasó en el film anterior, se quedan sin misiles y se quedan sin balas, o sea, se quedan completamente desarmados con un avión que los sigue, o casualidad, llega Hanman y los salva. Entonces las resoluciones son mucho por qué casualidad que justo pasó tal cosa, siendo para mi criterio personal la peor de qué casualidad que bombardeaste todo un aeródromo, quedó solo un hangar con un avión del año del pedo y que anda. Eso me pareció terrible resolución, terrible. Hubiera preferido que, no sé, que los agarren como prisioneros políticos o cualquier pavada, pero eso me pareció muy tirado de los pelos, y en 2 horas de película me pareció que se podría haber realizado una resolución, podría haber estudiado una resolución mucho más interesante, que se lleve mucho más hacia la realidad que el casualidad. Porque si no tenías las casualidades y la buena suerte, ¿cómo lo solucionabas? Te volvías caminando del medio de la nieve y después nadabas hasta el portaaviones. Y bueno. En amplios aspectos, estas son las cosas muy generales, malas que le he visto. No es una mala película, destaco. Voy a hacer con esto el cierre. ¿Es una mala película? No es una mala película. Es una buena película. Supera a su antecesora tirándose de los pelos un poco. No tiene tantas resoluciones a buen puerto, por lo que decía antes. Como todo lo resuelve por la casualidad y su antecesora no, es como que se transforma al último momento, se transforma en algo muy difícil de creértelo, porque el anterior, bueno, él se sobrepone a la muerte del amigo y vuelve a pelear y pelean, y bueno, ahí sí, como ellos son mejores pilotos, le ganan a los otros. Y acá, vuelvo a insistir, es demasiado todo por casualidad. O pasó esto por casualidad, o pasó esto otro por casualidad, o pasó por esto, o qué casualidad, nos salvamos. No obstante, creo que en lo que es el desarrollo de la historia y la evolución de la historia, lo han realizado de manera muy acertada. Estos conflictos de Maverick de no poder aceptar de que, como le dice en su momento Iceman, soltalo, déjalo ir, y él no puede aceptar el hecho de que no va a seguir siendo un piloto de combate, que en realidad eso es otra cosa que tampoco había mencionado. Él está con el trauma y el conflicto de que tiene que aceptar de que no puede seguir siendo un piloto de combate, porque es un tipo veterano, empezando a los 60 años. Sin embargo, él lo ponen como capitán. Cuando termina la película no se vuelve a tocar el tema, no te plantean si efectivamente él quedó ahí en la nada o no quedó en la nada, qué es lo que pasó. Vuelven otra vez al hangar en donde él está metido, siempre viviendo, y él arreglando su avioncito de colección que tenía ahí, y
nada más. O sea, y después sale volando con el Mustang P51. Tenía y Rooster mirando el panel de fotos que tenía Maverick, donde estaban las fotos con el padre, fotos tomadas de fotogramas de la película anterior. Pone una que es muy similar al plano de Maverick y Iceman mirándose. O sea, en generalidades es una buena película. Supera, vuelvo a insistir, a la anterior, meramente por la evolución que hace, repito, por estos conflictos de hablar de nuevas tecnologías, por estos conflictos de tener que aceptar uno de que ya no está en condiciones de hacer lo que le gusta hacer y que, como vuelvo a repetir, le dice a Iceman, tener que soltarlo. Todo eso me parece que ha sido una evolución muy acertada y muy correcta. Después, mi criterio personal, no es la película del año. No, es una buena película. Ahora, si ustedes me pinchan por el lado de que no sale nada bueno, y sí, bueno, será la mejor película del año meramente porque no salió nada bueno, no por otra cosa. No hay otra cosa que la posicione en el podio. Es una muy buena película y nada más. ¿Amerita que uno pague la entrada para ir a verla? Sí, si no tenés que hacer y querés ir al cine, es una muy buena opción para poder verla. Es una cosa que no había comentado, tiene mucho más humor que su predecesora. También creo que es algo muy característico de las últimas películas que ha sacado Tom Cruise, el mechar un poco de escenas humorísticas en el medio, pero a mi criterio, vuelvo a repetir, no es la película del año. Insisto, si para fin de año vemos que no salió nada bueno, sí, está bien, les tengo que decir que sí, pero meramente porque no salió nada bueno. ¿Vale la pena ir a verla? Sí, chicos, vale la pena ir a verla. Vale la pena ir a verla. Es una buena película. No les va a volar la cabeza en 10 pedazos, pero es una buena película. Sin más tener que agregar, desde acá, como siempre, también como siempre, está muy contento de poder volver a compartir este breve espacio con ustedes. Como siempre, son bien recibidos cualquier comentario que quieran hacer. Si no están de acuerdo con lo que he expresado, siempre como digo, con educación, todo comentario, inclusive que vaya en contra de mi opinión, es aceptado, porque es interesante poder escuchar la opinión de todo el mundo y la visión de todo el mundo. Yo no soy el dueño de la verdad, yo meramente me baso en los gustos que tengo y en las cosas que he visto y lo que me dice a mí precisamente toda esa información a la hora de ver algo. Vuelvo a repetir, desde acá soy DH, ha sido un enorme placer para mí poder compartir este breve espacio con ustedes. Los veo, como decía Gandalf, cuando los tengan que ver. Crítica de la empresa, compártanlo, difúndanlo, viralícenlo. Espero verlos en breve con alguna otra ocurrencia y film que nos preste. Aquellos que no me sigan por Facebook saben que normalmente estoy subiendo más que nada noticias por ahí. Desde acá les digo éxitos, espero verlos pronto. Hasta luego.